Lastimosamente, tanto el órgano electoral como la Asamblea Legislativa se han sometido a los caprichos de la justicia constitucional. Yo, como jurista, le diría a usted que si usted analiza la ley 026 en el artículo segundo, usted va a ver que el principio de preclusión está firme y subsistente. En ningún momento ha sido derogado ese artículo. ¿Qué es lo que ha pasado? Lastimosamente, tanto el órgano electoral como la Asamblea Legislativa se han sometido a los caprichos de la justicia constitucional. ¿Y por qué le digo que se han sometido a esos caprichos? Porque si hacemos un análisis de lo que ha acontecido a partir de la declaración 049-2023, que es en la que los del Tribunal Constitucional deciden autoprorrogarse y prorrogar a los otros, a partir de ahí entramos en un estado de hecho, no de derecho, sino en un estado de hecho. ¿Por qué razón? Usted sabe que la Constitución prevé que el periodo de los magistrados es 6 años. Sin embargo, ellos deciden en esa declaración prorrogarse en algunos casos hasta las elecciones judiciales, pero en otras estos señores deciden indefinidamente. O sea que, imagínense, después ya de su propia declaración constitucional 049, ellos sacan otra disposición por la cual es indefinida la prórroga, la autoprórroga de estos sinvergüenzas, de estos 5 señores nefastos que ilegalmente ejercen la magistratura, pero además con el agravante de que incluso una de ellas, la de Santa Cruz, no estaba entre las prorrogadas, porque no estaba ejerciendo funciones. Pero como renuncia el magistrado de Santa Cruz, la traen a una que ni siquiera estaba. O sea que en este momento ese tribunal es espurio. Entonces, esa conducta que asumieron en ese momento órgano legislativo y órgano electoral es la que nos ha llevado a esta debacle. ¿Por qué? Porque ellos jamás debieron haberse sometido a esos, como le digo yo, volantines que emitieron estos señores, porque todo lo que ellos actuaron después del 2 de enero del 2024 no tiene valor legal. En consecuencia, no estaba blindado por lo que establece el artículo 203 de la Constitución, que dice que las resoluciones y las sentencias del Tribunal Constitucional son obligatorias y vinculantes. En este caso, no había por qué cumplir. Y yo lo discutí, yo les señalé en el órgano legislativo, pero bueno, el órgano legislativo no sé si por conveniencia o por qué se sometió a esto el órgano electoral también y también el órgano ejecutivo. Entonces, hemos quedado prisioneros de esos sinvergüenzas y hoy por hoy creo que estamos yendo rumbo al mismo camino del fin. Bueno, enseguida me gustaría conversar sobre el tema de las elecciones nacionales, pero lo que usted dice, doctora, hay un debate, no sé si el huevo o la gallina, digamos. ¿Por qué? Se lo comento. He conversado hace algún tiempo atrás sobre este mismo tema con quien fuera también magistrado del Tribunal Constitucional, José Antonio Rivera, y él dice, de acuerdo, quienes somos constitucionalistas tenemos que aceptar las leyes y cuando hay una sentencia constitucional se la tiene que cumplir. Y él dijo aquella oportunidad, me han criticado los medios, todo, pero no hay otra. O sea, si no, pedimos institucionalidad, pero tenemos que cumplir. Ahora bien, usted dice exactamente lo contrario, que no deberíamos cumplir aquello porque son volantines y esas sentencias lo único que han hecho es someter
trataron de someter y se han sometido, además, es cierto, los demás órganos del Estado. Ahora bien, pero también por otro lado, decía José Antonio Rivera, la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene la posibilidad, alguien debió presentar a la Cámara de Diputados un proceso de juicio de responsabilidades contra estos delincuentes, esta gente abusiva, esta gente que se ha sometido, estos mediocres seriales, como dice un amigo César Rojas, al poder político. ¿Qué pasa ahí? Porque también un poco el rol de esa asamblea ha quedado como que con una pata coja, porque no ha habido respuesta institucional. Me refiero a que, ¿por qué no se ha realizado un juicio de responsabilidad contra estas personas ante un hecho que usted lo ha descrito muy bien, o sea, flagrante? ¿Qué pasa ahí, doctora? Bueno, primero le voy a decir, le voy a refutar, aunque no está acá el doctor Rivera, yo sé que el doctor es un eminente constitucionalista, indudablemente la palabra de él es palabra autorizada, pero en materia de derecho, usted sabe, Delfín, es la interpretación. Entonces, para que un fallo se tenga que cumplir, este tiene que emanar de un órgano que sea legítimo. Y en este caso, el Tribunal Constitucional, a partir del 2 de enero de 2024, carece de legitimidad y de legalidad. En consecuencia, usted no puede someterse a una decisión de una autoridad que carece de legitimidad. Es más, a una decisión de de un usurpador de funciones. La misma Constitución prevé entre las atribuciones que tiene el Tribunal Constitucional está conocer los casos emergentes de las resoluciones que emanan de autoridades que no tienen competencia o que ha fenecido su competencia. En este caso, es un caso típico. El Tribunal Constitucional dejó de tener competencia para conocer los casos el 1 de enero del 2024. Entonces, ahí, a criterio mío y además no solo mío, sino muchos juristas, no debió haberse sometido ninguna de las autoridades a la competencia de ellos y menos el órgano electoral. ¿Y por qué? Porque en materia electoral, lo que dice el Tribunal Electoral es la última instancia. Entonces, no tenían por qué ellos someterse a esa decisión de estos señores, ¿no? Ahora, yendo a la otra parte de lo que usted comentaba, Delfín, acá es importante que la ciudadanía sepa que para que nosotros como ciudadanos podamos ejercitar nuestros derechos, indudablemente tenemos varias vías, pero la vía que para nosotros estaba abierta en este tema, en el caso de los parlamentarios, evidentemente es el juicio de responsabilidades. Pero, ¿cómo yo podía presentar un juicio de responsabilidades? En primer lugar, ¿dónde usted presenta? Usted va a presentar la denuncia al Ministerio Público, el Ministerio Público va a remitir, pero va a remitir ¿dónde? Va a remitir a la Asamblea Legislativa, donde la Comisión de Justicia Plural de Diputados precisamente está, digamos, secuestrada por el padre de la criatura de todo este problema, que es el diputado Jáuregui, Juan José Jáuregui. Entonces, imagínese usted, le va a llevar al ratón a cuidar el queso. Entonces, A ver, era pero lo que podía haber pasado, perdón que le interrumpa Delfín, pero es importante que los ciudadanos sepan, si hacíamos eso,
corríamos el gravísimo riesgo de que pase lo que pasó con Banzer, que cuando Marcelo Quiroga Santa Cruz llevó a un juicio de responsabilidades, ellos lograron que no se le inicie el proceso y nunca más se le pudo enjuiciar. Entonces, acá, nosotros si hubiéramos llevado a un juicio de responsabilidades, corríamos ese riesgo. Ahora, con referencia a ese tema, quiero decirle que en el Senado yo he propuesto y les he explicado esto, les he dicho que si bien deberíamos ir a un juicio de responsabilidades, en este momento no podemos porque Jáuregui seguía en la comisión, pero que el Senado debería presentar una demanda penal por delitos, no por resoluciones contra la Constitución, sino por delitos comunes. ¿Y cuáles? La alteración de los registros y todo lo demás que han alterado los del Tribunal Constitucional cuando han emitido la sentencia que dice que del recurso directo de nulidad, que dice que Andrónico no tenía competencia para dictar unas leyes, pero sí tenía para dictar otras leyes. Otras, sí. Entonces, ahí hemos iniciado, el Senado autorizó que se haga el juicio, pero hasta el día de hoy no lo hicieron. Entonces, Silvia Salame ha presentado la denuncia ante el Ministerio Público. Y me preguntará usted cuál es el destino. En primer lugar, sin siquiera notificarme, la Fiscalía había remitido directamente a la Asamblea, diciendo que de acuerdo al 44 se los juzgue. Inmediatamente me he enterado, y yo he presentado un memorial acá, a la Fiscalía, indicando que ellos eleven a resolución esa su decisión de remitirlo para que yo haga uso de los recursos legales, porque ellos no pueden remitirlo sin siquiera yo haber sido notificado. Estamos en eso, Delfín. Estaríamos volviendo a lo mismo entonces, ¿no? O sea, se está poniendo a disposición. Ahora sí le entiendo, o sea, entiendo como que la estrategia, digamos, no presentar un juicio de responsabilidades, porque ahí los amigos de los autoprorrogados, ¿no es cierto? Y además del presidente, quien ha engendrado esta bobita, por supuesto, iban a protegerla, pero ahora exactamente lo mismo. ¿Usted qué va a hacer ante esto? ¿Qué es lo que va a decir al Ministerio Público? Bueno, he presentado el memorial indicando por qué razones no corresponde un juicio de responsabilidades ¿Ya? y una vez que me respondan, hasta ese momento no me han respondido, y una vez que me respondan, yo voy a inmediatamente activar la vía constitucional contra el Ministerio Público e incluso, Delfín, voy a ir a la vía internacional, porque no se olvide usted que la vía internacional indica que cuando en el país es imposible obtener justicia, usted puede ir aún sin haber agotado las vías. Entonces, pero lo importante es evitar que todo esto vaya a la Asamblea, porque le comento que hay varios procesos de responsabilidades contra estos crápulas en la Asamblea. Y estos señores, incluso entre gallos y medianoche, sin que el denunciante sepa, porque el senador Ticona ha hecho una denuncia, Comunidad Ciudadana ha hecho otra denuncia en la vía penal, pero aparte, el senador Flores ha hecho una demanda de juicio de responsabilidades. Y en esa demanda, sin que él se haya enterado, así entre gallos y medianoche, escondidos, han ingresado los crápulas, en concreto Iván Espada y Hurtado, tenemos las fotos, han Wow. ingresado a reunirse con los sinvergüenzas de la Comisión de Diputados. Entonces, Wow. ¿Cuándo estamos habría ante sido una esto? mafia organizada. ¿Cuándo fue esta reunión, doctora? De esas fotografías Mire, que me dice usted. yo lo tengo en el celular, le voy a mandar a usted
pero en este momento no quiero interferir en la reunión, en la sesión que estamos teniendo. Muy bien. Wow, pero no, yo le decía, ¿cuándo ha sido esto? ¿Cuándo se habrían reunido los Eh, Iván Espada, Gonzalo Hurtado con miembros de la comisión? Aproximadamente hace 3 meses, Delfín. Hace 3 meses ya, Sí, 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 ¿ya? sí, sí. Wow, terrible, ¿no? O sea, bárbaro. Retomo el tema de las elecciones. Claro, con estos antecedentes uno dice, sí, al parecer hay una conjura para que las elecciones nacionales no se lleven adelante, protagonistas también estos a los que usted llama crápulas. Así es, Delfín. En realidad, yo diría que estos crápulas están al servicio eh, de, de los que dirigen este tema, ¿no? O sea, para mí no es un casual, sino que realmente esta gente responde a intereses políticos y en realidad yo diría que todas las fuerzas políticas están involucradas en esto del fin, porque Wow. si usted analiza, bueno, podemos empezar, digamos, cuando ya se veía venir este tema de las elecciones judiciales que iban a ser parcializadas, inmediatamente yo presenté un proyecto de ley del fin en el que se disponía que se modifique la ley 027. ¿Qué es la ley 027? Es la del Tribunal Constitucional. Se modifique ¿para qué? Para que esos magistrados electos pudieran hacer sala sin la contaminación de estos maleantes y que estos directamente, esos cuatro, pudieran trabajar de manera directa. Eso, usted sabe que la ley del tribunal dice que la sala plena estará conformada por 5 personas. Entonces, yo pedía la modificación de esa ley para que los nuevos, los cuatro, pudieran ejercer su función y además otros aspectos también importantes para darles herramientas a estos cuatro que iban a salir de las elecciones para que pudieran trabajar y que los suplentes pudieran hacer como una sala liquidadora y que ellos conocieran directamente a partir del 2024. Lastimosamente, ese proyecto de ley que, si mal no recuerdo, tiene el número 080-2023-24, 2024-25, perdón, hasta el día de hoy está durmiendo en la Comisión de Constitución del fin. Aparte de esto, yo he presentado otro proyecto de ley en la cual he propuesto que las elecciones judiciales para completar los tribunales se hagan de manera conjunta con las elecciones nacionales. ¿Y por qué? Porque si nosotros pedíamos unas elecciones independientes, el gobierno nos iba a decir que no había dinero. Pero si era con las elecciones judiciales, los mismos recursos iban a poder ser utilizados. Pregúnteme usted, ¿dónde está ese proyecto? Está durmiendo. Mm. Por otro lado, ese tema que usted trataba primero del TREV, de la preclusión y demás, yo me reuní con miembros del Tribunal Electoral y vimos que era importante hacer un solo proyecto de ley que abarque todo menos lo de la 44, que le expliqué al principio. Ujú. Entonces, en el proyecto de ley que yo he presentado, que tiene el número 192-2024-25, yo he propuesto eso. Pregúnteme dónde está, durmiendo en la Comisión de Constitución. Entonces, ¿cómo yo puedo creer, Delfín, que hay buena fe para esto de las elecciones? Para mí, yo he perdido la fe en la clase política, Delfín. Creo que nadie está libre de culpa, Delfín, nadie. Y el día de mañana pienso que los nuevos legisladores tienen que hacer una investigación y tienen que hacer también un juicio de responsabilidades a los propios miembros De la de la Asamblea. Asamblea Legislativa del fin.
Absolutamente de acuerdo, porque han incumplido ese rol constitucional para poner las cosas en su lugar. ¿Aún no te has suscrito? Suscríbete a todas nuestras redes sociales, en todas nuestras páginas, en YouTube, en Facebook, en TikTok, en Instagram. Tu apoyo es importante. Este contenido va a ir creciendo en la medida que tú también nos apoyes. Felicidades por tu dignidad y valentía. Felicidades por tu gran legado patrimonial. Felicidades Sucre por ser cuna de la libertad latinoamericana. Felicidades por tu deliciosa y extensa gastronomía. Felicidades Sucre por tu vocación turística. Felicidades por tu primer grito de libertad. Desde KTN con orgullo y emoción felicitamos a Sucre en esta gran celebración. Mayo es historia, es fuego y verdad. Honremos su grito, luchemos por más libertad. Sucre, la capital de Bolivia, es legado, orgullo y pasión. Cuna de valientes, eterno símbolo de honor, paz, libertad.